Muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches, queridos amigos que nos están acompañando esta noche. Bienvenidos a este estudio de Génesis, este estudio que es bastante importante para nuestras vidas. Como lo vimos el jueves pasado, realmente cuando uno no sabe de dónde viene, muchas veces no sabe ni siquiera hacia dónde vas, no tiene un propósito tu vida. Cuando vienen y nos enseñan que venimos del chango y que no hay nada después de la muerte y que por lo tanto nosotros a veces los que llegan a creer que vienen del chango pues acaban comportándose como changos, porque al final de cuentas esa es nuestra procedencia, ¿no? Y como decíamos el jueves pasado, el niño que le pregunta a su mamá: oye mamá, ¿es cierto que venimos del chango? Y la mamá le dice: no, mijito, venimos de Adán y de Eva, Dios nos creó. Le dice: entonces, ¿por qué mi papá dice que venimos del chango? No, hijito, esa es la familia de tu papá. Mi familia, por mi parte, viene de Adán y de Eva. Y realmente, como bien mucha gente lo dice respecto al tema de la evolución versus creación, como estuvimos viendo un poquito el jueves pasado, te invito a que lo veas y también que veas los links que les compartimos el jueves pasado sobre el tema de evolución versus creación. Son páginas muy importantes donde tú vas a poder conocer mucha información científica sobre el tema de evolución versus creación y darte cuenta que hay más evidencia científica, obvio, de que alguien creó y diseñó todo, a que fue hecho todo al azar. Así es que yo te invito a que veas el video del jueves pasado, que puedas ver que no somos un accidente, que todo Dios lo creó y lo creó con un propósito. Génesis es muy importante que tú y yo estudiemos, que tú y yo vayamos analizando muy bien, porque vamos a ver, número uno, el poder, la perfección de Dios. Y cuando tenemos esa perspectiva de que Dios es el todopoderoso, de que Él es el creador de todo y el que tiene todo poder, y que Él es perfecto, cuando empezamos a ver la creación y su escritura también, como lo vamos a ver el día de hoy, te vas a dar cuenta que tú y yo podemos descansar sea cual sea nuestro problema, que Él tiene poder y autoridad sobre cualquier problema y sobre cualquier autoridad. Él está en control y eso nos hace descansar, eso nos hace poder tener paz, ¿no? Sabiendo que el creador del universo, el que hizo todo con una perfección impresionante, sobrenatural, pues realmente nos ama y está en control de nuestras vidas. Así es que, ¿sale? Pues vamos a empezar este estudio. Estamos en la segunda parte de este estudio de Génesis. Sabemos que por la tradición judía, pero también por las escrituras, sabemos que Moisés fue el autor de Génesis. Fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El autor de esto, del Pentateuco, de la Torá, fue dictada de Dios hacia Moisés, y Moisés escribió precisamente lo que Dios le dictó a través de estos primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, si ya tienes tu Biblia ahí con nosotros, ya tienes tu Biblia, ya tienes tu cuaderno y tu pluma, vamos a empezar este estudio y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver solo un pedacito del primer versículo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como vimos anteriormente, pues bueno, es muy clara la palabra de Dios, no hay duda sobre que un solo Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Entonces esto echa literalmente por la borda muchas doctrinas que luego quieren mezclar con Dios y no van. El materialismo, por ejemplo, el panteísmo, el naturalismo, el ateísmo, el gnosticismo, todas estas filosofías o ideologías van completamente contrarias, como también la evolución va completamente contrario a lo que la evolución es una religión. Se requiere más fe para creer en la evolución que para creer que alguien creó las cosas. Si yo te digo algo muy sencillo, si yo te digo, ¿qué es más fácil de creer? ¿Que alguien diseñó el celular, lo diseñó, lo pensó y lo hizo? A que si yo te dijera, pues se hizo solo a lo largo de millones y millones de años, se fueron armando los circuitos. ¿Qué es más fácil de creer? ¿Alguien lo hizo
o se hizo solo. Obvio, alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Alguien hizo el celular. Alguien lo pensó, lo diseñó y lo creó. Cuando tú ves un celular, es millones de veces más sencillo un celular que una flor, que un ser humano, que un animalito, que un pajarito. Porque son sistemas bioquímicos tan complicados que aún el ser humano todavía no acaba de descubrir, y dicen se hizo al azar, se hizo solo. Se fue organizando toda la información genética solita. Se fue armando el ADN con un orden perfecto solito. Y era lo que le decía el jueves pasado. Es ridículo pensar que se hizo solo todo. Me encanta platicar con los evolucionistas precisamente porque quieren explicar cosas que ni ellos entienden, de información que ni siquiera tienen. Es como decirte en términos prácticos. Imagínate, mi querida Tamara o mi querida Sandrita, que vas a la playa y en la playa encuentras una palabra que dice papá y se armó con algas o con palitos, la palabra papá. ¿Qué te imaginas? ¿Que se hizo solo con las olas del mar la palabra papá en la arena? ¿O piensas que alguien, alguna niña o algún niño, con palitos fue armando la palabra papá? Si alguien te dijera, no, pues es que alguien vino y armó la palabra papá o mamá, o papá y mamá, la armó con palitos o la armó con ramitas en la arena, o alguien dijera, no, a lo largo de millones y millones de olas fueron armándose la palabra papá y mamá en la arena. Fueron millones y millones de olas que armaron esas dos palabras. ¿Lo creerías? Dirías, no, eso es ridículo. Pues es todavía millones de veces más ridículo cuando ves el ADN. Cuando ves el ADN es una perfección, una cantidad de información, una cantidad de orden impresionante. Cuando ves lo del iris, cuando ves lo del el sistema visual, es algo increíble el ojo. Es algo increíble que todo nuestro cuerpo tiene sentido donde está. Los pulmones. ¿Los pulmones para qué sirven? Para proteger. Digo, los pulmones, las costillas, perdón. Los pulmones son los que a veces me fallan. No, las costillas son las que... No, esas son cosquillas. Las costillas tienen un porqué y tienen un sentido en su contexto. Todo tiene un porqué y un sentido en su contexto. No fuimos un accidente, no venimos del chango, venimos de un diseño perfecto de Dios, que Dios te diseñó, que Dios te pensó, te diseñó y te creó. Por eso este versículo de Génesis capítulo 1, con el cual empieza todo, dice, en el principio, en el origen, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a analizar este versículo en hebreo, porque tiene una riqueza impresionante. Vamos a empezar. Número 1, en hebreo es Bereshit, que es en el origen, o el principio, o el comienzo, o lo primero. Bereshit, bara, Elohim, shamayim, et eretz. Es decir, Bereshit es la palabra de el origen, del principio, de lo primero. Bara es la palabra creó. Elohim es la palabra que vamos a estudiar hoy. Muy interesante, no me quiero adelantar. Shamayim, los cielos. Et es y eretz es tierra. Ahora vamos a ir palabra por palabra. Hoy no vamos a abarcar todas las palabras. Hoy solo intentaré abarcar 3 palabras, que es Bereshit, bara, Elohim. Solo son esas 3. Después nos vamos a ir al resto. Pero algo muy interesante, querida familia. Muy interesante, muy padre. Cuando te vas al original hebreo, este versículo de Génesis 1:1, hay una palabra conformada por 2 letras en medio del versículo y que aparte no está traducida al español y no tiene traducción al español. Es precisamente la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero si juntas todas las palabras, Bereshit, bara, Elohim, y en medio está esta palabra que no tiene traducción, que es la primera letra del alefato hebreo y la última. Y después Shamayim, et eretz.
¿Cuántas palabras son en el primer versículo? 7 palabras. 7 palabras en el primer versículo de la Biblia. Ahora, ¿es coincidencia que son 7 palabras, exclusivamente 7 palabras? ¿Por qué? Porque el número 7, precisamente en la Biblia, en las Escrituras, tienen un significado, el número 7 maravilloso. El número 7 en la Biblia tiene un significado de plenitud, de completez, de perfección. Es lo perfecto, lo completo, lo pleno. El número 7 significa o tiene el significado de completez, de perfección, de plenitud. El número 7. Ahora, vemos cómo se repite el número 7 constantemente en la Biblia. Y vemos, por ejemplo, ¿te acuerdas a Pedro cuando estaba con Jesús y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. Y Jesús, ¿qué le contesta? 70 veces 7. Es decir, le está diciendo always, siempre. Ahora, el número 7 se repite constantemente, por ejemplo, en el lugar santo, el candelero, la menorá. La menorá tiene 7 brazos. En Apocalipsis vamos a ver que hay 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, los 7 ángeles, los 7 mensajes a las iglesias, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. O sea, vemos constantemente el número 7, 7, 7, 7, 7, que habla de completez, que habla de perfección. Ahora lo podemos ver también, este número, en la naturaleza. Por ejemplo, el arco iris tiene 7 colores. Por ejemplo, la semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Las notas musicales, ¿cuántas son las notas musicales? 7 notas. Por eso se le llama la octava cuando es la misma nota que se repite, ¿no? O sea, el número 7 tiene que ver con esta completez, con esta perfección. Fíjate nada más, entonces, ¿tú crees que fue al azar que este versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia, cuando Dios está creando los cielos y la tierra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estoy creando los cielos y la tierra. Y el número 7, 7 palabras en el primer versículo donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la cantidad de palabras nos habla de que Dios creó todo perfecto. Dios creó todo bien. Ahora, vamos en la primer letra del primer versículo de la Biblia. La primera letra con la cual empieza la Biblia. Y la primera letra en la palabra principio, como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra principio es la palabra Bereshit. Y la palabra Bereshit empieza con la letra Bet. Y la letra Bet tiene un significado impresionante. Es decir, la primera letra con la cual empieza Génesis es la letra Bet. Ahora, algo muy padre del alefato o del alfabeto hebreo es que es tan rica ese alfabeto que las letras tienen valor numérico, pero también tienen un valor en sí, tienen un significado. Me llama mucho la atención que la letra Bet, que es con la que inicia precisamente Génesis, la letra Bet, el significado de la letra Bet, ¿sabes cuál es? Casa. Casa es la primera letra con la que empieza Génesis, con la letra Bet. Y la letra Bet, cuando está hablando de Génesis, del inicio, de los orígenes de todo, la primera letra significa casa, significa familia, significa vida. ¿No te llama la atención que la primera letra con la cual empieza el primer versículo de la Biblia, cuando Dios está creando los cielos y la tierra, cuando Dios está creando las constelaciones, cuando Dios está creando todo, la primera letra significa casa, familia, vida? ¿Es coincidencia esto?
¿O qué tenía Dios en su corazón al estar creando los cielos y la tierra? Te voy a platicar algo. Cuando mi esposita nos embarazamos de Andrea, de nuestra primera hija, cuando nos enteramos fue algo padrísimo. Pero si tú te acuerdas cuando te embarazaste, tú que me estás viendo y eres mamá, o tú eres papá y te acuerdas cuando como matrimonio se embarazaron, ¿te acuerdas que todavía no nacía tu bebé? Estaba en el vientre. Es más, todavía ni pancita tenía tal vez tu esposa, ¿no? Pero fuiste al ginecólogo y le pusieron ¿cómo se llama? El ultrasonido, y se oyó el corazón súper acelerado, ¿te acuerdas? Súper acelerado el corazón de tu bebé, pero ya escuchaste el corazón del bebé, te pones a chillar de la emoción. Es decir, ve nada más, o sea, y todavía ni panza tiene tu esposa y ya tiene un ser vivo dentro de ella, un ser humanito, ¿no? Y cómo está latiendo y qué es lo que pasa dentro de ustedes. Un gozo, una alegría de que viene un ser amado. Pero antes de que nazca el ser amado, ¿qué es lo que tú y yo hacemos como papás? ¿No compraste el muñequito, el peluchito? No, ya estás viendo pañaleras, claro, unas de G.I. Joe para verme muy machín. G.I. Joe ya no, ¿verdad? Creo que ya fue. Creo que ya ni existe, pero bueno. Una pañalera de He-Man menos. Bueno, una pañalera, ¿no? Pero ya estás viendo pañaleras, ya estás viendo que el carrito, ya estás viendo que la carriola, ¿no? Ya el día de hoy ya venden carriolas hasta con frenos ABS y bolsas de aire y aire acondicionado y GPS y ya viene con, o sea, no sé, pero el chiste es que todavía no nace el bebé. Y tú ya estás vistiendo la habitación, tú ya estás comprando juguetitos, tú ya estás creando todo. Lo que vamos a estudiar en Génesis capítulo 1, de cuando Dios empieza a crear todo, las galaxias, las constelaciones, los árboles, los bosques, los mares, los animales, cuando Dios empieza a crear toda la naturaleza, solo tiene algo en su corazón: crearle una habitación, una casa para su ser amado. Todavía no llega a su ser amado, llega hasta el versículo 26, pero antes de que llegue su ser amado, le viste la habitación. ¿A Dios de qué le sirve la sandía? ¿A Dios para qué le sirven los cocos? ¿De qué le sirve una papaya, una poderosa tuna? A Dios no le sirve de nada. Pero ¿por qué creó Dios eso? Para deleite de sus hijos. Dios fue vistiendo esa habitación. Dios fue vistiendo ese cuarto para su ser amado, que venía posteriormente. Entonces me llama mucho la atención que la primera letra de todo Génesis, la primera letra, la letra Bet, significa casa. ¿Y qué es lo que Dios está preparando desde Génesis 1:1? Esa casa para que llegue su ser amado, tú. ¿No está precioso? ¿Es coincidencia? ¿Es coincidencia? No lo creo. Génesis 1:1. La primera letra es la letra Bet. La primera palabra es la palabra Bereshit, que significa comienzo, principio, lo primero, el inicio de todo. Exacto. Sí hubo un inicio. Sí hubo un inicio de todo. Antes no había nada. Existía la nada. Pero en un momento, Dios, con su preciosa y poderosa palabra, creó todo con el poder de su palabra. En el principio, así es, hubo un principio. Hubo un principio de toda la creación. Hubo un principio del universo. Hubo un principio de la materia. Hubo un principio del tiempo.
hubo un principio de todo. Ahora, Dios crea todo, crea el universo, pero Él no está dentro de su creación. Él está creando todo, como puse el ejemplo el jueves pasado. El pastelero no está sujeto a su pastel. El pastelero crea el pastel, pero es alguien afuera del pastel. Dios no está sujeto al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. Él creó el universo. Él creó la materia, el tiempo, el espacio. Pero Él está afuera. Eso es de las cosas que, por ejemplo, el panteísmo, que dice que todo es Dios, que tú eres Dios, que yo soy Dios, que la naturaleza es Dios, y pues es muy triste la gente que cree en eso, de que tú y yo somos Dios, etcétera. Si alguna vez llegas a escuchar eso, dile, oye, pues qué Dios tan débil, ¿no? Porque si tú eres Dios y yo soy Dios, pues qué Dios tan débil. Nos equivocamos a cada rato. Ya ni hablar de una gripita te tumba. Y ya ni hablar de unos tacos que te caigan mal, ¿no? Porque en la noche estás sentado en tu trono. Pues sí, ese es el Dios en el que tú crees. Pues no, el Dios en el que yo creo, el Dios, el de la Biblia, el Todopoderoso, Él creó todo el universo. Él creó todas las constelaciones, creó todos los bosques, los mares, las células, las moléculas, los protones. Él creó todo. Y la primera palabra es Bereshit, que es literalmente en el principio. Sí hubo un principio, sí hubo un origen. La materia no ha sido eterna no toda la vida, como a veces te lo pueden vender. El tiempo tampoco, ni tampoco el espacio. No. Y es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, la segunda palabra es una palabra maravillosa, que es la palabra bara. Bereshit bara. Bereshit, en el origen, en el principio, en un punto empezó todo. Bara, creó. La palabra bara es la palabra crear de la nada. De la nada, es decir, no hay nada aquí y yo aparezco algo y creo algo. Eso es crear de la nada. El día de hoy yo creo que no aplica la palabra crear o bara para ningún ser humano. Porque yo no puedo decir, es que yo creé una canción. No, yo formé una canción de los elementos que ya existen, ¿no? Los acordes vienen de las notas que Dios creó. El pintor pinta no de la nada. Lo que hace él es juntar, mezclar colores que ya existen. Y así cada uno de nosotros. No podemos crear nosotros bara. No podemos crear de la nada. Lo que hacemos tú y yo es literalmente cocinar con los ingredientes que ya tenemos, ¿no? El ser humano hace algunos años se ufanó mucho de esta famosa oveja Dolly, ¿se acuerdan? De una ovejita que se llamaba Dolly. Yo sé que tal vez muchos de ustedes ni saben, ¿no? ¿Y esa quién fue? Pues fue una muy famosa ovejita porque ciertamente fue un avance muy importante para la ciencia, muy importante, pero el ego del hombre y el orgullo del hombre decía que ellos habían creado vida, ¿no? Y perdóname, tú no creas vida, tú simplemente tuviste para crear a Dolly, esta ovejita clonada, tuviste que sacar y sacaron literalmente células de otra oveja, es decir, no crearon de la nada. Necesitaban a otra oveja para sacar células de la otra oveja y ellos fueron donde a través de N cantidad de intentos, creo que fueron más de 300 intentos, de 300 fueron muriendo hasta que nada más se quedaron con Dolly. Y Dolly creció y tristemente también murió enferma. Se decía que tal vez era ciega. Se decía que murió enferma por una enfermedad que ella ya traía en sus genes. El hombre no crea de la nada, el hombre cocina con los ingredientes que ya hay. Ahora todo el universo, la ciencia verdadera,
te puede hablar claramente de que todo fue creado por Dios en un punto. Sí, el mismo universo está en una expansión constante, ¿no? Esto lo dice la ciencia. También, hablando en términos científicos, dice, si retrocediéramos en el tiempo, el principio es, todo el universo se está expandiendo, ¿no? Se está expandiendo. Ahora, si usamos esta misma forma, pero a la inversa, ¿qué pasaría? Si todo el universo se está expandiendo, pero lo hacemos a la inversa, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar a un punto donde, en un punto es donde surge todo absolutamente. Es ahí donde algunos dicen, fue el Big Bang, o sea, algo explotó. ¿Qué explotó? Nadie sabe, no se ponen ni de acuerdo. Es más, ni siquiera saben de dónde salió tanta información, ¿no? Que todo lo que vemos en la creación requiere mucha información. ¿De dónde salió? Nadie te lo sabe decir. Te dan diferentes posturas, etcétera, pero nadie sabe. Número 2, ¿cómo fue que esa superinformación se acomodó en un orden perfecto? Es como decir, en el inicio había un punto, y ese punto que nadie sabe qué tenía, pero tenía muchísima información, explotó y creó un orden perfecto, una organización increíblemente perfecta. Es como si yo te digo, vamos a pensar en la biblioteca de la UNAM. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca de la UNAM? Entre libros, artículos, revistas, ¿cuántos habrá? Vamos a poner 3 millones, ¿no? Haz de cuenta que tiene 3 millones entre publicaciones, entre artículos, entre libros, revistas, etc. Ahora imagínate que toda esa información de libros, revistas y todo los juntamos en un punto y de repente explotan. Y cuando explotan, cada uno se coloca por orden alfabético, por orden también seccionado en base a, ¿cómo se llama?, a cada tema, ¿no? Política, ciencia, biología, medicina, leyes. Explotan los libros y cada uno se coloca en base a el orden perfecto donde deben de ir. Eso es lo que dicen, ¿no? Pues es ridículo. Pero bueno, ese tema luego lo abordamos porque me apasiona mucho. Pero aquí el punto es que la verdad es que el universo sí se está expandiendo, eso es real. También, si lo hacemos a la inversa, llega a un punto de inicio. Por supuesto, Bereshit bara. Hubo un inicio, hubo un punto donde Dios dijo, habló, y con el poder de su palabra empezó a crear todo el universo, todo el cosmos, el macrocosmos, como son las constelaciones, las galaxias, pero el microcosmos también, como son las microcélulas, los átomos, los protones. Así es que, ¿sabes qué? Tenemos que entender que realmente Dios fue el que creó todo. Bereshit bara, en el principio, en el origen, Dios creó de la nada, creó. Y me encanta el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves los cielos, ves los atardeceres, ves las estrellas, ves la gloria, el poder, la majestad de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabras sobre otro día, y una noche sobre otra noche declara sabiduría. Es decir, es algo impresionante. Nuestra cabeza explota al ver literalmente la majestad, el poder, la perfección de Dios al crear el universo, al crear los cielos, al crear los bosques, al crear un ecosistema perfecto de lluvia, de vapor y de lluvia y de vapor. O sea, es impresionante la perfección de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Todo mundo lo puede ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes? Todo Dios lo creó perfecto, Dios lo creó increíble, Dios lo creó que todavía el hombre se le cae la baba.
El hombre no logra entender tanta perfección, tanta majestad. Aún los mismos ateos, los mismos científicos llegan a un punto donde decir, es que esto es impresionante. Platicaba hace algún tiempo con un biólogo ateo que llegaba al punto de decir, es que mientras más estudio la biología y mientras más profundizo, más me doy cuenta que hay un microuniverso que no logramos descubrir todavía. Y le digo, oh, ¿y se hizo al azar? ¿Se hizo solito? Es algo increíble. La creación es algo increíble. Ahora, fíjate nada más algo increíble que vamos a tocar ahorita. Porque vamos a tocar el tema de, ¿te acuerdas las primeras 3 palabras, no? Bereshit es la primera, Bará es la segunda y la tercera es Elohim. La tercera palabra es Elohim, que es Dios. Pero ahorita vamos a ir a hablar del tema de Dios plural. Vemos cómo Dios puso su huella digital en toda la creación. Vemos cómo el espacio, por ejemplo, cómo está conformado el espacio. El espacio tú lo puedes medir por largo, ancho, por alto. Hay alguien que nos escribe. Buenas noches, una pregunta, disculpa. No te preocupes, o sea, me acaban de preguntar Lucy López. ¿Sabes? Hay algunos que dicen que son teólogos. Hay cada loco, y también te voy a decir algo, porque decían que unos teólogos que dicen que Dios creó a los alienígenas que están entre nosotros. Gracias. No creas semejantes cosas. ¿Sabes qué? Enfoquémonos en lo que está escrito en las Escrituras y te vas a ir para atrás. No nos la acabamos. Mientras más estudiamos la Biblia, como ahorita lo vamos a seguir estudiando, te vas a dar cuenta que dices, es impresionante todo el conocimiento y la sabiduría que está en las Escrituras y que nunca nos la vamos a acabar. Y realmente hay muchos que se autollaman teólogos o que dicen que estudiaron teología. Teología simplemente es el estudio de Dios. Teos es Dios, logos, el estudio sobre Dios, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es teología, es estudio sobre Dios. Entonces hay muchos que dicen que son teólogos y dicen cada burrada. Por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Exacto. No fue Juan el del zaguán. No. Juan, el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Apocalipsis mismo, él dice, ¿no? Que él es apóstol, que él es Juan y que escribe. Un teólogo en History Channel, que yo estaba viendo, la verdad sobre Apocalipsis, revelada por unos teólogos, y dije, a ver, me llama la atención, y me puse a verlo, y ¿sabes qué? Dijeron puras burradas, puras mentiras. Dijeron, para empezar, que el verdadero escritor de Apocalipsis fue el apóstol Pablo, y dices, plop, no, pues bye, mejor me pongo a ver las noticias, aunque están más tristes. Pero realmente no le creas todo lo que hay por ahí. Pero volviendo al punto, volviendo al tema. Dios crea todo. Toda la creación. Pone su huella en la creación. Por ejemplo, vamos al ser humano. El hombre, como dice Dios, que Dios nos creó al ser humano. En Tesalonicenses el apóstol Pablo lo describe muy bien. El hombre en Cristo Jesús, o antes de la caída, cómo Dios crea a Adán y a Eva, cómo los crea a su imagen y semejanza, cómo crea a Adán y a Eva, los crea tripartitas, es decir, Dios crea al ser humano, alma, que es lo que somos, cuerpo, que es esta chulada que Dios nos dio, y espíritu, que es lo que Dios da sobre nosotros para tener esa comunión y comunicación con Él. Entonces Dios crea al hombre alma, cuerpo y espíritu. Ahora, el ser humano completo en Dios es alma, cuerpo y espíritu. Somos 3 en 1. Fíjate, cuando Dios crea a Adán y a Eva,
Dios los crea con alma, con cuerpo y con espíritu. Sin embargo, ¿el cuerpo es igual que el alma? No. ¿El alma es igual que el espíritu? No. Son tres diferentes, pero habitan en un mismo ser humano y nos hacen ser nosotros: alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que Dios crea al hombre cuando crea a Adán y a Eva, antes de la caída, repito, y Cristo vino a rescatar esa posición original por la cual Dios creó. ¿Ok? Ahora, tres partes, pero somos uno. Ahora nos vamos al espacio. Cuando Dios crea el espacio, crea en tres dimensiones. Cuando ves el espacio, ves que es el largo por ancho por alto. Eso es el espacio, largo por ancho por alto. Vemos la materia. La materia es energía por movimiento por fenómeno. El tiempo es futuro por presente por pasado. Tres, pero son uno. Los tres forman uno. ¿El futuro es igual que el pasado? No, son diferentes. ¿El pasado es igual que el presente? No, cada uno es diferente. Pero vamos a ver que los tres forman uno. ¿Y qué es lo que forman? El tiempo. Pasado, presente y futuro forman algo, el tiempo. ¿La energía es igual que el movimiento? No. ¿Igual que el fenómeno? No. Pero ¿sabes qué? Energía, movimiento y por fenómeno dan la materia. El espacio es largo por ancho por alto. Es el espacio. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Tres, pero somos uno. Y si nos vamos, por ejemplo, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en uno solo. La huella de Dios en todo este triuniverso que Dios creó. Bereshit, en el origen, en el inicio. Bará, creó de la nada. Elohim. Ahora sí, a la tercera palabra. La tercera palabra, ¿cuál es? Elohim. La palabra Elohim, que traducida al español se traduce como Dios. En el principio creó Dios. La palabra Elohim se traduce como Dios. Pero es algo muy interesante. Que Dios, como lo hemos sabido, es un Dios trino. Y vamos a ver hoy sobre la Trinidad de Dios. Que Dios es tres en uno. Igual que lo que estuvimos viendo, ¿no? El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Así Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo uno. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver algo muy interesante. Aquí hablando, ahorita lo leo, ¿eh? Ahora fíjate algo muy interesante. La tercera palabra del versículo es Elohim. ¿Se te hace coincidencia que sea la tercera palabra? 3. ¿Se te hace coincidencia que la palabra Elohim sea la tercera palabra? Vamos a ver un poquito. La palabra Dios único, es decir, hablar de Dios en singular, es la palabra del hebreo El. Eso significa autoridad, poder, es Dios, Él. Pero cuando hablas de dioses en plural es Elohim. Entonces está muy interesante que cuando dice Elohim estamos hablando de dioses en plural. Entonces dices, a ver, espérame, ya me perdí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay un solo Dios en el cual creemos. No creemos en tres dioses, exacto. Creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Pero habla de pluralidad la palabra Elohim. Entonces cuando dice Bereshit bara Elohim, está diciendo en el principio o en el origen, creó. La palabra creó está en singular, pero el sujeto está en plural. A ver, ¿cómo es que no me enseñaron en gramática que el verbo y el sujeto tienen que estar en el mismo tiempo? Si los dos tienen que estar en singular o los dos tienen que estar en plural. Está mal gramaticalmente decir en el principio creó dioses, porque entonces tendría que ser en el principio crearon, plural, dioses, ¿no?
O en el principio creó Dios, singular y singular. Pero gramaticalmente en el hebreo nos damos cuenta que la palabra Elohim es una palabra plural. Entonces dices, a ver, ¿cómo es que dice en el principio creó, en singular, dioses, los cielos y la tierra? ¿Cómo? Pues vamos a ver claramente que Dios pone su huella de la triunidad que tiene en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Por eso creó, está correcto. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, que está conformado literalmente por tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un mismo Dios y un solo Dios. La Biblia enseña sobre la triunidad de Dios. Y vemos precisamente que no es coincidencia que aparte sea la tercer palabra del versículo en hebreo. Bereshit, la primera palabra; Bara, segunda palabra; Elohim es la tercera palabra. Ahora vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, hay una frase sagrada para el pueblo judío, que es la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Y esta frase, que es la sagrada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y los judíos cada Shabbat la repiten. Y esta frase sagrada para ellos y para nosotros también. Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, en esta frase sagrada para todo el pueblo judío y para nosotros también, fíjate cuántas veces se repite la palabra sobre Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra uno del hebreo, que es la palabra ejad, es increíble esto. La palabra ejad, cuando dice oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, habla de uno, no de uno indivisible, habla de unidad, habla de una unidad. Es como decir 3/3, ¿no? Es uno. Cuando dices 3/3 es igual a 1. Es una unidad compuesta. Entonces, cuando dices oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esta palabra es ejad. Y esta palabra ejad es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 2, el versículo 24, cuando Dios le dice precisamente a Adán y a Eva que ambos serían uno. Dejarás a padre y madre, le dijo a Adán, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y ya no serán más dos, sino serán ejad, serán uno. Esta palabra es unidad. Entonces es muy, muy, muy interesante que la palabra ejad fue la que utilizó Dios para mostrarle al pueblo de Israel esta unidad perfecta que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, siendo un solo Dios. ¿Cómo voy en tiempo? Ahí vamos con el tiempo, voy a tratar de ir más rápido. En Dios, pero ellos insisten que Dios los creó también. Más abajo. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Mi querida Cuñiz. Que hay diferencia entre alma y espíritu. El espíritu lo da Dios para tener esta comunión con nosotros. El alma es lo que tú eres y lo que yo soy. El alma es eterna. Digamos que el alma es realmente lo que somos. El cuerpo es donde habita el alma. El cuerpo es esto que Dios nos dio para vivir aquí en la tierra. Pero el alma es lo que es eterno. Lo que está en juego, literalmente, si es al infierno o es al cielo, es el alma. Este cuerpo es literalmente nada más un traje que usamos para vivir aquí. Un traje bastante chulo, ¿no? Que Dios nos ha dado. Pero este traje chulo, pues realmente se está desgastando y se está desgastando y se está desgastando. Sin embargo, el alma es eterna. El alma es lo que está en juego. Cristo Jesús vino a morir en esa cruz para pagar todos nuestros pecados y rescatar nuestra alma, comprar nuestra alma.
el cuerpo se va a desgastar, el cuerpo se lo van a comer los gusanos, se van a echar un banquetazo, ¿no? Ya por eso le estoy dando acá duro a los tacos y al pozole para que se echen un banquete. Total, hay que ser bondadosos también con los gusanos, que se atasquen. Ay, sí, no, ya agarré monte, perdón. Pero literalmente el alma es lo que es eterno, es lo que tú y yo somos. Cuando haz de cuenta que esto es lo que tú y yo somos, y esto es el cuerpo que Dios nos da. El espíritu es lo que Dios da al ser humano para tener relación con él, para hablar directamente. Es como la línea, como el teléfono. Su Espíritu Santo habla a nuestro espíritu precisamente para dirigirnos, corregirnos, instruirnos. ¿Qué es lo que pasa? Luego les voy a explicar algo muy padre sobre desde Génesis. Lo vamos a estudiar aquí. No te pierdas Génesis, capítulo 3. El capítulo 3 voy a explicar muy bien este tema de la muerte y del nuevo nacimiento del Espíritu. En Génesis capítulo 3 los vamos a estudiar. Pero entonces el Espíritu es lo que Dios da para esa línea telefónica donde su Espíritu habla a nuestro espíritu, ¿no? El cuerpo es lo que reviste al alma, es lo que tenemos. Pero se desgasta, ¿no? Va a haber un momento donde este cuerpo deje de funcionar. Este cuerpo va a dejar de latir el corazón y el alma sale. Entonces, cuando sale nuestra alma, es lo que está en juego. Si vamos a la presencia del Señor y somos revestidos con un cuerpo nuevo, como dice 1 Corintios capítulo 15, o realmente nuestra alma va al castigo eterno. Eso es lo que está en juego. Así es que esa es más o menos un panorama de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Ahora, regresando a este punto de Dios, que Él es trino, y tú y yo podemos ver en las escrituras. Me voy a tratar de ir un poco más rápido porque hay mucha información que quiero compartir, pero si no termino hoy, no importa, el próximo jueves continuamos. Ok. La Biblia nos enseña que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Es como yo soy un Hugo, pero yo soy alma, cuerpo y espíritu, pero forman a Hugo. Así como el tiempo está formado por el pasado, presente y futuro, ¿no? Así como cada uno de los ejemplos que puse hace rato. Dios también está conformado, 3 en 1, siendo un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios, un solo Dios. Ahora, la Biblia enseña claramente también que Dios habla en las Escrituras de parte de Dios. Y eso dices, a ver, ¿cómo? En Génesis capítulo 19, en el versículo 24, cuando Dios castiga a Sodoma y a Gomorra, vamos a ver este versículo para que veas qué interesante está. Versículo 24 de Génesis 19 dice: Jehová hizo llover, pon mucha atención, entonces Jehová hizo llover. ¿Quién hizo llover? Jehová. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ah, caray, a ver otra vez. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, que estaba en los cielos. Dices, ah, caray, a ver, ¿cómo que Jehová de parte de Jehová hizo esto? Precisamente nunca lo vas a entender si no has entendido que Jehová es trino, que Dios es 3 en 1, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oseas capítulo 1, versículo 6, dice: concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Y le dijo Dios, ¿quién va a hablar? Dios. Le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Ah, caray, otra vez vemos versículos que Dios habla de parte de Dios, o Dios hace algo de parte de Dios, y dices,
¿Cómo? Precisamente, Dios es trino. Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Ahora, es muy curioso que hay 3 festividades, las más importantes del pueblo de Israel. Son 3. Los judíos el día de hoy, los judíos en todo el mundo, hay 3 festividades que son, digamos que las más importantes. Es la de los tabernáculos, Pentecostés y Pascua. Son las 3 festividades. Ahora, Pentecostés, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 2. ¿A quién representa Pentecostés? Al Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Pascua. ¿A quién representa Pascua? ¿Quién es el Cordero Pascual? Nuestro Señor Jesucristo. Tabernáculos. La fidelidad de Dios y el cuidado de Dios como un Padre sobre el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. ¿A quién representa la fiesta de los tabernáculos? Al Padre. 3 festividades muy importantes para el pueblo y las 3 representan a cada uno diferente. Ahora vemos también cómo Dios opera esta Trinidad, cómo trabaja en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, vamos a ver claramente la triunidad de Dios trabajando en el ser humano, en tu vida y en mi vida. Espero Tamara y Sandra no se hayan dormido ya. Porque, bueno, si se durmieron ahí, luego les explico. Porque yo sé que ya es noche, número 1, y número 2, es too much information, ¿no? Pero bueno, con un buen cafecito, no para ellas un buen chocolatito, tampoco porque es noche y se me alteran, un tecito todavía, pero pues los adultos sí podemos echarnos un buen cafecito, ¿no? Qué delicia. Toma café, Hope. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, vemos claramente cómo Dios trabaja. El Padre trabaja, el Espíritu Santo trabaja y el Hijo trabaja. Vemos, número 1, la obra del Padre. Bendice en el versículo 3 de Efesios capítulo 1. Nos escoge en el versículo 4. Versículo 5, nos predestina el Padre. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, el versículo 6. Eso habla del Padre. Ahora la obra del Hijo en nosotros. Nos redime por su sangre, nos salva por su sangre, el versículo 7 de Efesios capítulo 1. Nos perdona nuestros pecados, versículo 7. Descubre el secreto de su voluntad, versículo 9. Reúne todas las cosas en Él, en Jesucristo, versículo 10. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, versículo 12. Ahora la obra del Espíritu Santo nos sella, versículo 13. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, versículo 14. ¿Te fijas? Los 3 para alabanza de su gloria. Versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Para alabanza de la gloria del Padre, versículo 6. Para alabanza de la gloria de Jesucristo, versículo 12, para alabanza de la gloria del Espíritu Santo, versículo 14. La obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo y la obra del Padre en la vida de nosotros como creyentes. En Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, vemos claramente el poder de la Trinidad de Dios obrando en la vida de todos nosotros. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 19, también nos enseña la palabra de Dios claramente que los 3 son uno. Por tanto, dice Jesucristo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 3 son uno. Sería una blasfemia enorme darle las falsas interpretaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que el Hijo, que es Hijo de Jehová, pero no es Jehová Jesús, ¿no? Que el Espíritu Santo es una energía nada más. Y vamos a ponerlo para algunos que dicen que Jesucristo es un profeta nada más, y que el Espíritu Santo es una energía nada más, pero el Padre es Jehová. Entonces imagínate que diría, para bautizarlos en el nombre del Padre, de Isaías, como un profeta, ¿no? Y de unas pilas Rayovac,
como una energía, ¿no? Ay, sí, no, pues es una blasfemia, es una tontería. Pero este versículo que Jesucristo mismo citó nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a un nivel, están siendo uno, como Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 17, dijo que el Padre y Él son uno, igual con el Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit, Bara, Elohim, y la palabra Elohim es Dios en plural, entendemos que está hablando un solo Dios, pero que está en unidad, en plural. Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Tomás dudaba de Jesucristo, yo no creo que Él haya resucitado y todo, y Jesús se les aparece, ¿te acuerdas? Y le dice: Tomás, ya no dudes, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado, y ya no seas incrédulo, sino cree. Cuando Tomás lo vio y se le apareció Jesús, y dices, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Teos, Dios, y Señor, la palabra kurios del griego. Tomás lo vio y dijo: Señor mío y Dios mío, y cayó postrado a sus pies. Él es Dios, Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 12, está impresionante. En Hebreos capítulo 1 vamos a ver cómo el Padre se refiere al Hijo. ¿Qué hora es? Ya es bien tarde y todavía no termino y falta un buen. Vamos a dejarle aquí. ¡Sí! Vamos a dejarle aquí. Y vamos a continuar el próximo jueves. Vamos a dejarle aquí, vamos a continuar el próximo jueves. Nos quedamos en Hebreos capítulo 1. Te lo dejo de tarea, está impresionante de cómo Dios mismo, el Padre, se refiere al Hijo como Dios. Así es que continuamos el próximo jueves en Génesis capítulo 1 para seguir entendiendo precisamente el versículo 1 de Génesis. ¿Me acompañan a orar? Pero antes déjame, hay dos preguntas. Pásame dos preguntitas antes de terminar. Dos kilos de arroz y nada, no es cierto. Pregunta a mi hija de 10 años. ¡Ah, qué buena onda! ¿Quién hizo a Dios? Dios envió a su Hijo, pero ¿quién hizo a Dios? Ok, esta es una pregunta muy buena, que es muy común que la hacen, ¿no? Cuando de repente una vez alguien me dijo, bueno, ok, Dios creó el universo, pero ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que no tiene sentido en este sentido. ¿Por qué? Porque tan solo decir Dios es el eterno. Y si es eterno, está fuera completamente del tiempo. Por lo tanto, Él no tuvo inicio y no tiene final. Es decir, Dios creó el tiempo, pero Él no está sujeto al tiempo. Dios creó el tiempo y Dios no tuvo inicio y no tiene fin. Nadie creó a Dios. Él está en la eternidad. Tú y yo tenemos un concepto de inicio y de fin porque así fuimos creados. Fuimos creados con un inicio, ¿no? Fin no, vamos a tener una eternidad con Él. Él nos traslada a su reino de la eternidad. Pero nosotros estamos bajo el tiempo en este cuerpo. Este cuerpo está sujeto al tiempo y ocupa un espacio y es una materia, ¿no? Algunos tenemos más materia que otros, pero somos materia y ocupamos un espacio y estamos sujetos al tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando este cuerpo muere? El alma sale y deja esta dimensión, por decirlo de alguna manera, y sale del tiempo. Saliendo del tiempo ya formamos parte, ya estamos en ese lugar de la eternidad fuera del tiempo, donde no existe el tiempo, no hay tiempo. El tiempo, estamos tú y yo aquí en este tiempo, ¿por qué? Pues porque fuimos creados. Dios, como les dije, Él es el pastelero y Él no está sujeto al pastel. Él creó el pastel.
Y el pastel es el tiempo, es el espacio, es la materia. Él está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo. Él es eterno. Él no tuvo principio y Él no tiene fin. Y cuando dices la palabra Dios, estás hablando del eterno. Y si sabes que Él es el eterno, por lo tanto no tiene principio y no tiene fin. Es decir, cuando alguien dice Dios, sinónimo a eternidad, todopoderoso, sinónimo a no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, cuando alguien dice ¿quién creó a Dios? Es como decir ¿con quién está casado el soltero? No tiene sentido la pregunta, porque si es soltero, pues no está casado. Es decir, cuando alguien dice ¿quién creó a Dios? Pues es como decir lo mismo, ¿no? ¿Con quién está casado el soltero? ¿Por qué? Porque cuando dices Dios, dices que Él no es creado, Él fue el creador, Él es la causa, nosotros somos el efecto. Él es el que originó todo, pero Él no está sujeto al tiempo. No sé si te hice más bolas, perdóname. Voy a tratar de explicarlo mejor. Es así. Cuando dices Dios, significa el eterno, el que no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, si Él es el eterno, no tiene principio, no tiene fin, no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo, por lo tanto, no tiene principio. Nadie pudo crear a Dios. Si Dios hubiera sido creado, nosotros no podríamos adorar a Dios. Tendríamos que adorar al que creó a Dios. Pero como Dios es el creador de todo, nuestra adoración es a Dios. Y Dios es símbolo, significa también el eterno o el todopoderoso, el que no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, no se puede decir quién creó a Dios. Sería como con quién está casado el soltero. No va. Él es eterno. No sé si los hice más bolas. Y si los hice más bolas, díganme, para tratar de buscar otra manera de explicarlo. Elizabeth, yo sabía que el alma se puede traducir en pensamientos y sentimientos que se van transformando con la palabra que nutre al espíritu. Así es decir, en el alma es donde radican. El alma no es pensamientos y sentimientos, es donde están. Es decir, una cosa es donde está y otra cosa es lo que es, ¿no? Sí, los sentimientos, los pensamientos, todo eso están dentro del alma, pero no es lo que es. El alma es más todavía. El alma es lo que tú eres, lo que yo soy, lo que somos, lo que va a ir a la eternidad, eternamente al castigo o eternamente a la presencia de nuestro precioso y amado Señor, ¿no? Pero literalmente los sentimientos y los razonamientos, los pensamientos, todo eso están dentro de, pero no son. No sé si me doy a entender, ¿no? Esas son dos preguntitas que llegaron. Y pues bueno, voy a tratar de ir contestando cada una de las preguntas si es que me las sé también. Pues no soy todo, no me lo sé todo, ¿verdad? Estoy estudiando y estoy aprendiendo al igual que ustedes. Y yo quiero deleitarme cada vez más y más y aprender más y más y más y más de Dios. Porque les digo algo, chicos, mientras más estudiamos, por ejemplo, Génesis, nos vamos a dar cuenta de la majestad, del poder, de la perfección de Dios. Entonces, cuando tú vas viendo el poder y la majestad de Dios a través de estar estudiando Génesis, volteas a ver tus problemas y dices, ¿qué son estos problemas para mi Dios? ¿Qué son? No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada. Él es el creador del universo. Y si Él nos ama, ¿por qué tener miedo? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él me acepta, ¿qué más da si los demás me aceptan o me rechazan? Si Él cuida de mí, ¿por qué tener temor? Si Él provee,
para nuestras familias y Él nos ama. ¿Por qué tener miedo? ¿Sabes? Mientras más estudiemos Génesis, no los quiero atiborrar de información, quiero que podamos ver la majestad, el poder, la perfección de Dios. Que podamos disfrutar y degustar su amor, su gracia, su bondad, su perfección. Que tú puedas esta noche cerrar tus ojos y decir: eres increíble, Dios, y tú me amas, y yo te importo, y tú estás en control de mi vida. Tú eres el Todopoderoso, el Creador del universo, de la materia, del espacio, del tiempo, de la energía. Tú lo creaste todo. Todo está en la palma de tu mano. Poder degustar su amor, su misericordia, su poder, disfrutar de esa relación con Él. Y cuando tienes claro el poder y la majestad de Dios, dices: ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Les voy a pasar un video próximamente que hoy estaba empezando a editar. Y un video sobre las estrellas más grandes del universo. Y digo, esto Dios lo creó. ¿Y qué es el hombre para que se acuerde de él? Pero, como hace rato platicaba mi esposa con mi suegro, algo padrísimo, y mi suegro nos compartía algo hermosísimo, que mi suegro decía: qué bueno es Dios, que Dios tiene cuidado hasta de las pequeñas cosas de nosotros. Por supuesto, el Dios, nuestro Dios, el único Dios poderoso y verdadero, es capaz de escuchar 27,000 millones de oraciones al mismo tiempo y a todas darles respuesta. Y Dios se interesa en tu vida hasta en los pequeños detalles. Tristemente, muchos llegamos a pensar: es que Dios está muy ocupado. Dios tiene más cosas más importantes, ¿no?, que ver estas pequeñeces que yo estoy viviendo. No, para Dios le importan tus detalles. Él te ama, Él te conoce y Él está en control de cada área que tú le entregues. Tú le entregas tu vida, Él está en control. Tú lo honras con tu vida, Él está en control de tu vida. Y puedes descansar. Si tú todavía no le has entregado tu vida y todavía no has descansado en honrarlo en todas las áreas de tu vida, descansar y decir: tú estás en control, Señor. Tú estás en control. Me encanta Éxodo 16, cuando Dios les da el maná en el desierto. Tenían hambre el pueblo de Israel. Y estamos hablando de que eran más de 2 millones el pueblo de Israel que salió de Egipto. Más de 2 millones. Y estaban en el desierto. Y tenían hambre. Y Dios les manda pan del cielo, ¿no? El maná famoso. Pero algo que Dios les dice es: ¿sabes qué? Vas a salir todos los días. No vas a guardar para 2 días. Vas a salir. Y vas a comer el pan de un solo día. Al día siguiente vas a levantarte temprano y vas a recoger el pan de ese día. Y al siguiente día igual, pero no vas a guardar, salvo el Shabbat. El viernes, previo a Shabbat, vas a tener que guardar la porción de 2 días y no se te va a podrir. Tú vas a tenerlo para que en Shabbat tú descanses y no trabajes y puedas tener esa provisión. Pero fuera de eso, no puedes guardar. Entonces, hay una anécdota de un rabino judío. Y este rabino, me encantaba este ejemplo que decía, porque este rabino, alguien más contó esta anécdota sobre este rabino. Decía: yo conocí a este rabino.
Y este rabino se gastaba todo lo que tenía en un día. Y él sonreía y decía, porque mañana mi Dios va a proveer para el siguiente día. Y cada día Dios proveía para él. Y no guardaba, dice, yo no guardo, yo mañana Dios me va a dar lo de mañana. Y pasado Dios me va a dar lo de pasado. Y Dios lo proveyó toda su vida así. Y precisamente lo que decía es esto, ¿no? Descansa en Dios. Si tú conoces a tu Dios, descansas. Si no conoces a tu Dios, tienes miedo. Vives con miedo, vives con, ay, que nadie me lo robe, que nadie me lo quite, que nadie... El conquistador se vuelve esclavo de lo que conquistó. Tú conquistas un estatus económico, te vuelves esclavo de ese estatus económico. Tú conquistas un ahorro, te vuelves esclavo de ese ahorro. Tú conquistas el tener una super chamarra, te vuelves esclavo de esa chamarra porque que no me la manchen, que no me la manchen, que no me la toquen, que no me la rayen. Tú conquistas una super sala, un carro hermoso del año, así increíble, precioso, y te vuelves esclavo a veces de ese auto, ¿no? De chin, que no me lo rayen, ¿no? Que no me lo ensucien, que no me pisen mis zapatos, sí. Pero es padre vivir siendo libres. O sea, no tiene nada de malo las cosas materiales. Gloria a Dios, y Dios te bendice con muchas cosas materiales. Gloria a Dios, qué padre. Pero nunca seas esclavo de las cosas materiales. Y no sé por qué ya agarré monte y estoy hablando de otras cosas. Ahora hablemos de cocina. Vamos ahora a la cocina para preparar unos sopes a la veracruzana. Ay, sí. Xochitl, vamos contigo. Ay, sí. Pero querida familia, vamos a continuar el próximo jueves, primero Dios, con Génesis, para que sigamos degustando y disfrutando de nuestro hermoso y poderoso Creador, y puedas descansar y deleitarte en Él. Amalia, 11 años, también está estudiando Génesis. ¡Qué gusto! Fíjate, tenemos... ¡Uy! Oigan, y ¿otro? Otro. ¡Qué padre, Amalia! Bienvenida, Amalia. Y ¿sabes qué? Platicando con mis amigos, los papis de Tamara, vamos a hacer la Roca Kids en línea. Vamos a hacer una iglesia para niños en línea. Tenemos la iglesia los domingos, pero los domingos también vamos a preparar y vamos a hacer una iglesia exclusiva para niños, todo pensado para niños. Y así es que ya próximamente les estaremos diciendo. Ahí les tenemos una sorpresa. Dice Isa, de 6 años y de 10 años también están en sintonía. ¡Órale! ¡Ah, claro! ¡Qué buena onda! Ivanita, de 6 y de 10. ¡Qué padre! No saben qué gusto me da. Voy a tratar de hacerlo un poco menos aburrido para los niños. Les voy a contar unos chistes de Barney. Era una vez Barney que se puso a dieta y... No es cierto. Pero me da mucho gusto que estén estudiando la palabra de Dios para que sepan todos los niñitos y niñas que están viéndome. Cada uno de los que me escribieron, cada uno de los niños y niñas que están viendo este mensaje, quiero que sepas que tú no eres un accidente, que tú eres diseñada, eres pensada, eres creada por Dios. Y Dios te pensó y te diseñó con tus ojos, con tu color de pelo, de ojos. Todo Dios te pensó y te hizo con un propósito maravilloso en Él. Descansa porque tienes un Dios que te ama. Nunca tengas miedo. Dios, el Dios en el que tú crees, es el Dios todopoderoso. Así es que nunca tengas miedo. Nunca tengas miedo. Confía en Dios. Descansa en Dios. Cree que Dios envió a su Hijo para protegerte, para amarte y para que eternamente estés con Él un día. Así es que nunca tengas miedo, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Sale? Pues gracias por estar con nosotros esta noche. Y pues vamos a terminar con una oración. Ahora sí me colgué, disculpen ustedes. Voy a tratar de hacerlo más corto. Pero es un gusto que estemos sintonizando ahorita en este estudio de Génesis. Que Dios los bendiga. Compartan este mensaje. Compartan el mensaje de Génesis.
y que más personas puedan conocer del amor y la gracia y el propósito de sus vidas a través de estudiar Génesis con nosotros. Que Dios los bendiga, chicos, y me acompañan a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por transformar nuestras vidas, por darnos vida, Señor, gracias por cuidar de cada uno de nosotros, gracias por estas pequeñitas, estos niños que están conectados a estas horas estudiando la palabra, Señor. Los bendigo sus familias, sus papás, y te doy gracias, Señor. Yo te pido que este mensaje tú lo traduzcas para ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, toque esos corazoncitos, los aparte para ti, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón de cada niña y cada niño que estuvo conectado, Señor. Que este mensaje de Génesis lo pueda traducir tu Espíritu Santo en su lenguaje para que puedan entender qué importantes son ellos para ti, cuánto los amas y que tú eres el Todopoderoso y que no tengan miedo nunca, Señor. Y yo los bendigo en tu nombre, Jesús. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.